lo voy a decir así con todas sus letras, estamos haciendo un esfuerzo, creo que urgente y necesario, para cerrar filas entre algunos medios independientes, alternativos, transparentes, que usted ha posicionado con una importante audiencia. Desde hace algunos días, ayer de hecho, se transmitió el segundo episodio de esta mesa que ya le hemos llamado Cuarto Grado, con amigos que respeto y que agradezco que hoy nos acompañen en Sin Censura. Desde hace días se ha estado cocinando este esfuerzo para cerrar filas entre Noticiero en Redes, del maestro Jacobo el NKB, Sin Línea MX, del querido Eric Gutiérrez, y obviamente sus equipos, no me malentienda, los reporteros MX y Sin Máscaras, del querido Manuel Pedrero y Amir Ibrahim, y obviamente Sin Censura. Y como a mí no me gusta negar a mis amigos, les dije, ¿por qué no me acompañan en Sin Censura? Y hablamos de los temas y armamos la mesa también en Sin Censura y promovemos lo que estamos haciendo en momentos en que consideramos que lo peor para los medios independientes, los medios chiquitos, así nos ven en los medios corporativos tradicionales, lo peor está por venir. Le agradezco mucho al querido Manuel Pedrero, le decía, fundador y conductor de su espacio Sin Máscaras y hombre fundamental en los reporteros MX, que nos acompañe en Sin Censura, el más chavito de nuestros carnalitos. ¿Cómo estás, Manuel? Te agradezco mucho lo de hombre, es un exceso, estimado Vicente, muchas gracias. Y hay que proliferar nuestro grito de guerra, textos servidores del mundo, unidos. Pues aquí andamos poniendo el pecho a las balas, Vicente, gracias. Puros periodistas de mentiras, diría Ricardo Salinas Pliego. Saludo con mucho gusto también a el fundador de los reporteros MX, Amir Ibrahim. Sé que andas en movimiento, Amir. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Vicente. Muy bien. Y también un saludo a Manuel y a toda tu audiencia. Y aquí andamos para las que se pongan. Hay muchas que vamos a poner en la mesa, mi querido Amir. Déjame saludar al querido carnalito Eric Gutiérrez, director y fundador de Sin Línea MX. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias. Aquí, como dice Manuel, poniéndole el pecho a las balas. Muy bien, Manuel y Amir, un abrazote para todos. Y el siempre polémico, el siempre, ¿cómo decirlo? Sí, polémico, lo vamos a dejar en polémico, no me vaya a mentar la madre también. Jacobo el NKB, director y fundador del Noticiero en Redes, a quien saludo con mucho respeto. Tú sabes que es puro cotorreo, mi querido Jacobo, pero se han puesto buenas las mesas de Cuarto Grado que hemos transmitido las últimas 2 semanas, la más reciente ayer por la noche. ¿Cómo estás, Jacobo? En verdad, un gusto saludarte, Vicente. Antes de saludar a los demás, quiero externar nuestra solidaridad plena en estos momentos complejos donde, pues una vez más, eres víctima de un ataque a tu libertad de expresión. Te externo de manera fraterna y solidaria pues nuestro respaldo. No es necesario externarlo con palabras, pero siempre es bueno, estimado Vicente, audiencia, que estemos juntos y más en este momento. Y a los demás decirles que con aprecio y respeto me da gusto verlos hoy. Creo que son más las coincidencias que tenemos que una que otra diferencia que puede brincar. Al final tenemos que aprender a compartir nuestras ideas. Ayer, por ejemplo, no me dejaban hablar entre don Eric y Manuel, qué bárbaros, pero bueno, un gusto saludarles. Oye, a ver, déjenme empezar con Jamo, si les parece, ya que estamos con Jacobo. ¿Por qué es tan importante esto de cerrar filas, Jacobo, en momentos en que hablamos del nado sincronizado desde los medios corporativos y tradicionales, que por ejemplo hoy salen a decir todos somos Laura Brujés, que
según entiendo, fue despedida de Radio Fórmula como corresponsal por ser la administradora de un chat anti-AMLO, anti-4T y pro-Xóchitl. Y hoy también que Carlos Bravo Regidor, un columnista del Reforma, dice, pues hasta aquí llegué, el Reforma ha tomado la decisión de ya no publicar mis columnas. Y este nado sincronizado es impresionante. ¿Por qué es desde tu perspectiva tan importante que nos decidamos a pues hacer estos esfuerzos que sí requieren más trabajo, que sí necesitan más agenda, que se sube o se suma a lo que ya hacemos desde muy temprano, como lo haces tú en Noticiero en Redes? ¿Por qué en este momento histórico lo ves tan importante, Jacobo? Mira, Vicente, primero porque tenemos que estar unidos. Es evidente que hay una necesidad de romper el cerco informativo. Creo que te lo dije en Chiapas la primera vez que tuve el gusto de platicar contigo, que a veces cuando te critican, a veces cuando hacen incluso un meme o se burlan de Vicente Serrano, hay memes que hacen con mucha creatividad, ¿no? Y que tal vez los vemos y podríamos hasta sonreír o nos sacan la carcajada, pero la realidad es que el fondo es que están atacando a un medio independiente. Se lo dije también, tú tienes un equipazo. Me encontré a Toñito a Antonio, perdón, yo ahí Toñito a Toñito. Bueno, no sé si te contó, me lo encontré en San Francisco, platicamos. Por cierto, estaba a punto ya de firmar contrato con Noticiero en Redes, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasó? ¿No te fue suficiente con Hans Salazar, cabrón? ¿Qué pasó? La máscara, no, tienes un equipo. ¡Tómala! Yo le decía a Toño en esa ocasión, y lo compartía con otras personas, que estamos con resorteras. Mira, sí, aquí tenemos que estar unidos porque no es que ataquen a Vicente Serrano, nos pegan a todos los medios independientes. Algunos con más presencia que otros, pero al final somos lo mismo y tenemos que vernos como eso, como parte de un engranaje. Ahora, tú comentabas esto de la señorita Laura. Me recuerda mucho a Laura Bozzo. A la señorita Laura, me recuerda mucho. Pues mira, lo que pasa es que hay un periodismo militante y eso está bien, yo no lo veo mal. Hay gente que, ¿te acuerdas? No sé si les gusta a usted el soccer, pero en la época de Imevisión, no sé si se acuerdan ustedes, digo, porque yo sé que es un tema que al rato seguramente vas a abordar, lo de TV Azteca, pero yo me acuerdo en la época de Imevisión, había un poblano ahí que estaba, y que cada vez que jugaba el América le daba con todo, José Ramón Fernández, ¿te acuerdas? Sí, claro. Era un periodismo deportivo militante, él odiaba al América, ¿no? Incluso un día mete un golazo el América desde media cancha y agarró y borró el cassette y no lo presentó. Siempre ha habido un periodismo militante. Lo que no estoy de acuerdo es en un periodismo farsante, ¿no? Que se dicen que no militan con nadie, que se dicen independientes y están recibiendo privilegios o están defendiendo a ciertos grupos. Yo sé que el hambre es canija, Vicente, ¿no? Y hay veces que la gente pues tiene que actuar de cierta manera y se llegan a ir hasta puntos donde son verdaderos sicarios de la información. Yo creo que está bien que cada quien defienda su punto de vista. Yo estoy de acuerdo, y el que quiera defender a narcotraficantes, que lo haga, pero que asuma su costo, no que después estén acusando al gobierno federal de haberles puesto una mordaza, de haber pactado con una radiodifusora. Si un gobierno lo hemos cuestionado incluso por su exceso de tolerancia ante la infamia y ante la difamación es No hay un periodista que haya sido encarcelado, ya se les olvidó la época de Gutiérrez Vivó, ya se les olvidó cuando desde las áreas de comunicación lo menos que hacían era pedir que corrieran. Aquí en nuestro país, Vicente, tú lo viviste, lo vivimos todos. Yo me tocó una vez en la radio, en mi tierra, en una radio pequeña, que de repente empezamos a hablar de los vestidos de Marta Sagún y nos bajaron el switch. Eran otras épocas,
Eran otras épocas Claro. donde no podías ni hablar de los vestidos de la señora Sahagún. Entonces reitero, mi solidaridad contigo es una solidaridad fraterna porque nos une una misma causa, que es la de buscar romper el cerco informativo, y con mucha humildad decirle a tu audiencia, a las audiencias de ustedes, que les tenemos mucho respeto, pero además agradecimiento. Y hay una palabra, Vicente, gratitud, porque sin la gente que nos está respaldando ahí en el chat, ahí que te ayuda a ti, que cuando te ve en la calle te abraza, si no te arropan, si no te protegieran de esa forma, ya te hubieran hecho pedazos. Por eso es muy importante ese respaldo que tenemos de la gente. Gracias, Vicente, por la invitación. Gracias, Jacobo. Y por cierto, busque el Cuarto Grado en el canal de YouTube de Noticiero en Redes, en Los Reporteros MX, en Sin Línea MX y obviamente aquí en Sin Censura, todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Esperemos poderle transmitir esta mesa de los diferentes espacios informativos. Manuel Pedrero, la cosa está cambiando, tan es así que son independientes los que hacen enojar a un Ricardo Salinas Pliego, concesionario de televisión. Dice Jacobo que por lo menos se debería de revisar lo de su concesión o retirarle la concesión a un personaje que provoca lo que provoca, que además es un malagradecido, entre otras cosas llama mentiroso y extorsionador al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el punto es que ya no son intocables, Manuel. ¿Cómo ves? Sí, curioso porque hace tan solo ya tienen como una semana después de esta victoria pírrica que se le otorgó a Ricardo Salinas Pliego desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto votó a favor de ese amparo la ministra Yasmín Esquivel y en contra Luis María Aguilar, las cosas de la vida, ¿no? Salinas Pliego escribía en Twitter que él iba a disfrutar, que iba a beber casi con una copa de vino, iba a beber las lágrimas, saborear, deleitarse con cada célula, ¿no? Con cada gota de agua, las lágrimas de los chairos, ¿no? Así fue como lo dijo. Perdón, pero el único que he visto llorar como una chinchilla ha sido el propio Ricardo Salinas Pliego. De hecho, ha llorado tanto que si se encontrara en Nuevo León se resolvería en poco tiempo la crisis hidráulica que vive todo el norte, ¿no? O sea, una cuestión honestamente increíble, porque nunca nos había tocado ver en la historia de este país que un empresario, llámese como se llame, ningún empresario le ha puesto el tú por tú al presidente de la República. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando dice que vivimos tiempos estelares. Si esto lo hubiera hecho incluso Carlos Slim hace 10 años o 20, pues Slim ya no sería lo que es Slim hoy en día. Lo hace Ricardo Salinas Pliego porque conoce el talante democrático de Andrés Manuel López Obrador, y que si realmente fuese un terrorista fiscal, como asegura Ricardo Salinas Pliego, bueno, perdón, pero hoy Electra ya no se llamaría Electra, sería una extensión, al igual que Banco Azteca, sería una extensión de los bancos del bienestar, se le habría expropiado. El general Lázaro Cárdenas estoy seguro que lo hubiera hecho, pero sin duda alguna. En cambio, Andrés Manuel López Obrador siempre ha jugado dentro de los parámetros del capitalismo. Lo que sucede es que estos juniors, que yo no sé por qué la sociedad mexicana los ha, no todos, una cantidad muy pormenorizada, los ha visualizado como los Shark Tank, como los tiburones, y se escriben novelas y se escriben libros de cómo hacerse millonarios, y te das cuenta que al final de cuentas los bestsellers pues son los yernos del propio Carlos Slim. Pues sí, si casándose con la hija de cualquier millonario uno pasa a ser uno de los hombres más ricos de México. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, que ahora abunda tanto en esta narrativa ideológica de que el gobierno es no el gobierno, sino los gobiernícolas, que los gobernantes no son los gobernantes, sino los comunistas jugando a los fantasmas del comunismo, cuando, perdón, en el mundo jamás ha existido el comunismo. El último rastro de intentos comunistas fehacientes se derrumbó
con la Unión Soviética, con el señor Joseph Gorbachev, ¿no? Es decir, no hay un solo rastro de comunismo, mucho menos en México, e insisto, López Obrador ha jugado con los parámetros capitalistas. Por eso, cuando ellos hablan de comunismo, realmente hablan de un capitalismo con competencia, porque en su vida jamás han competido. El propio caso de las televisoras es un claro ejemplo. Ha sido duopólico. Hasta hace poco, con la entrada de Imagen, podemos decir que es un tripolio, ¿no? Siempre ha estado al principio en el monopolio de Televisa, luego un duopolio con Televisión Azteca, y ahora se quiere vender la falsa imagen de competencia con Imagen. Realmente no existe competencia entre las televisoras, tampoco existe competencia entre los grupos radiofónicos. Podríamos decir que a lo mejor sí existe un poco de competencia en la prensa escrita. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que donde sí existe una competencia fehaciente, cruda, cruenta, todos los días, es en redes sociales, es en los canales de YouTube. Ahí sí existe una competencia feroz entre los medios tradicionales, de esos que no les gusta ser llamados youtuberos o que laboran en medios digitales a pesar de que cuentan con cuentas, valga la redundancia, de YouTube o de Facebook o de Twitter y demás. Y ahí es donde la gente ha privilegiado estas voces que tenemos en pantalla. Es un logro fantástico, pero ojo, en ningún momento confundir que es mérito a los que aparecen en pantalla, sino a la población que ha decidido hacer suyo estos proyectos, como los de Sin Censura, Sin Línea, Noticiero en Redes, Reporteros MX y ahora con Cuarto Grado. Ricardo Salinas Pliego, mira Vicente, compañeros, en mi tierra, Tabasco, hay una tortuga que le llamamos Mojina, porque no para de llorar. Llora todo el día hasta que se muere. Es una auténtica mojina el señor Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo es posible que uno de los hombres más ricos de México tenga esta situación tan vergonzosa a nivel internacional por no contribuir al Estado mexicano, a ese Estado mexicano, a ese país que le ha dado tanto, que dice defender y que no puede contribuir con sus impuestos, que es algo tan sencillo? Porque claro, si ganas en millones, pagas impuestos en millones. Y ojo, que no se negocie con Ricardo Salinas Pliego. Si debe 63 mil millones de pesos, que pague los 63 mil millones de pesos. Nada de descuentos, ni tratos privilegiados, ni a ti, Vicente, ni a ti, Jacobo, ni a ti, Amir, ni a ti, Eric, ni a ninguno de la audiencia. El SAT tiene la amabilidad de llamarnos y decir, oiga, ¿cómo ve si usted quiere declarar... si usted quiere declarar la mitad de sus impuestos y se los perdonamos a la mitad? El SAT ni las instituciones mexicanas tienen tratos preferenciales con los mexicanos de a pie. ¿Por qué habría de tenerlos con los mexicanos más acaudalados del país, no? Claro. Como ya no tenemos intocables o vamos en camino a no tener intocables en nuestro país, ya no solamente es Salinas Pliego el que anda chillando. Hoy el presidente, mi querido Eric Gutiérrez, también mencionó que López Dóriga y Ciro Gómez Leiva querían que se les condonaran impuestos en su momento y que como no se concedió la condonación de impuestos andan muy enojados. Y eso que dice Ricardo Salinas Pliego, que los que tiramos mierda, así en palabras de Ricardo Salinas Pliego, somos personajes como tu servilleta. Mi querido Eric Gutiérrez. Sí, fíjate que es muy interesante eso que recordó Andrés Manuel esta mañana, ¿no? Que justamente Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga le habían pedido la condonación de impuestos. Y esto me lleva a una cuestión. O sea, además de que vivían del erario, además de que les daban 300 millones a López Dóriga como compensación por hablar bien del gobierno, además de eso, tampoco pagaba impuestos. O sea, es increíble la manera en que chiqueaban a estos mal llamados periodistas. Entonces, yo creo que por eso es importante que esfuerzos como los de los periodistas, Noticiero en Redes, Sin Línea Sin Censura y Sin Línea, se unan para no solamente para, ahora sí que cuidarnos las espaldas, sino también para demostrar en dónde está el poder de la información ahora, porque parece ser que estos medios tradicionales no lo entienden aún, que la época de la información unidireccional, donde ellos pontificaban y la gente nada más tenía acceso a absorber esa información,
esa era ya se terminó y ahora vivimos una época de la comunicación multidireccional, donde lo que nosotros decimos a nuestras audiencias obtenemos una reacción inmediata en tiempo real que la podemos estar viendo en los chats y en las redes sociales. Esta cuestión no la han captado todavía los medios tradicionales y es por eso que aun cuando, como no tenemos nosotros concesiones en televisión y en radio, pues siguen siendo predominantes. Sin embargo, en redes sociales los medios tradicionales tiran a desaparecer y debido a que nada más ellos tienen concesiones, pues la gente está dejando de ver la televisión, está dejando de escuchar el radio y prefiere informarse en las redes sociales. Ahora, con respecto a Salinas Pliego, en primer lugar, yo quiero aclarar que Salinas Pliego no es empresario, porque iniciar una fortuna a partir de una herencia y luego acrecentarla por medio del agiotismo y de amiguismos y de compadrazgos, bueno, pues eso no es ser empresario, ¿no? Eso es simple y sencillamente ser un traficante de influencias y por eso no sabe reaccionar ante la competencia. Ahora, tampoco, debido a que no puede, ya se dio cuenta que no puede contra el cobro que se le está haciendo de impuestos. Él quiere desviar la atención y por eso acusa al gobierno y a Andrés Manuel directamente de querer extorsionarlo, ¿verdad? Como si el pagar impuestos fuera en realidad una extorsión y no una obligación de todos los mexicanos, que entre paréntesis, el dinero no se lo debe al gobierno hoy como nunca, nos lo debe a todos los mexicanos, porque ese dinero va al erario y le estamos viendo cómo se aplica para la justicia social, en becas para los jóvenes, para las de los adultos mayores y en todos los programas sociales que implementó Andrés Manuel. Entonces, ese dinero está impidiendo que pueda avanzar más la justicia social en nuestro país, por lo tanto nos lo debe a todos los mexicanos, no al gobierno, porque es para el erario. Y como no puede competir contra eso, no puede, como buen bravucón de cantina, creyó que con sus bravatas iba a echar para atrás a una persona tan firme, como Andrés Manuel. Entonces ahora está tratando de desviar la atención, yéndose sobre gente que él cree que puede azotar, que puede aplastar, como a Vicente Serrano, ¿no? Que lo amenaza y le lanza bravuconadas. Y por eso también es importante que el mismo Salinas Pliego vea que Vicente Serrano, que sin censura no está solo, ¿sí? Que estamos todos los medios informativos independientes, alternativos, estamos también con Vicente Serrano, y que se va a topar con un monstruo de 1000 cabezas que le pueden hacer un gran frente en su contra. Gracias por la generosidad, querido Eric. Antes de ir con Javier Corral, porque creo que llegó al sistema el exgobernador de Chihuahua, déjame escuchar también tu opinión, Amir Ibrahim, sobre este caso de Ricardo Salinas Pliego, que por donde lo veas está alucinante, ¿no? Como concesionario, utilizando el medio para intentar doblar al gobierno, levantar falsos, promover mentiras, y como uno de los hombres más ricos de México, pues, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, mi querido Amir Ibrahim, arremete contra los fantasmas que no lo dejan dormir con las pesadillas. Bueno, Vicente, una cosa hay que diferenciar entre Salinas Pliego o los medios como el que él tiene y los medios como nosotros. Nosotros somos medios que han encontrado una forma diferente de llegar a la gente y de sostenerse, ¿no? Es bien sabido
y el que no lo quiera creer, porque no lo quieren creer, aunque sea verdad, pues que ninguno de los medios aquí presentes, por ejemplo, tiene contratos de publicidad oficial con el gobierno federal. No hay una publicidad hacia nuestros medios de comunicación. Sin embargo, hacia TV Azteca sí existe, ¿no? Y ha existido. Y muchos millones. Y desde siempre. O sea, ahorita Andrés Manuel los limitó en gran parte de lo que recibían, pero o los puso una tarifa más justa, pero Peña Nieto les daba 2,000 millones de pesos al año. O sea, era una locura. Y además les concesionaban los impuestos, les perdonaban los impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que esa gran ventaja que tuvieron de que les condonaban impuestos, de que les dieron concesiones, de que además les dieron mucho dinero público en modo de publicidad oficial, los puso en una ventaja diferente a la que nosotros tenemos, nada más que ellos han perdido mucho la credibilidad y se han alejado mucho de la gente, y nosotros estamos muy cercanos a la gente, es una gran diferencia. Entonces, es importante, o sea, el trabajo que ha hecho Jacobo Necabé en Noticiero en Redes es impresionante, ¿no? Las audiencias que genera, la conversación que genera en sus programas, la forma en que ha logrado sostenerse, lo mismo Sin Línea, los reporteros sin censura, pues es una forma que ellos no la entienden y no la comprenden porque ellos siempre se han dependido del gobierno o del dinero de todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, es incomprensible para ellos que nosotros no tengamos esas dádivas que ellos tienen en millones y millones de pesos. Entonces, eso como número uno. Como número dos, hay una persona, o sea, Salinas Pliego, que a mí se me hace un hombre peligroso. ¿Por qué? Porque tiene medios, tiene los recursos necesarios para poder hacer daño a cualquiera que él quiera, ¿no? Imagínate que se le está enfrentando al presidente de la República, ¿no? O sea, ahí digamos que es un topón más parejo, pero cuando pones a Salinas Pliego a darse un topón con otra persona más normal, pues es una desventaja terrible la que llevamos los mexicanos frente a monstruo económico, esta persona que tiene muchas formas de hacer daño y tiene medios para poder dañar y tiene medios para poder actuar. Entonces no es una cancha justa, pues, ¿no? Y bueno, sí decir que pues no está solo Vicente, eso creo que hemos librado varias batallas al respecto de lo que ha estado sucediendo y que los tiempos vienen a cambiar, sí van a cambiar estos tiempos, sí van a ser diferentes. Viene la doctora con otra forma de pensar, otra forma de con los mismos principios y valores y el mismo proyecto de nación que Andrés Manuel ha llevado, pero la doctora pues tiene su personalidad propia, tiene su método propio y pues bueno, vamos a ver cómo empieza a lidiar la doctora con este tipo de personajes y cómo empieza, digamos, a poner orden en ciertos aspectos que pues yo siento que hay un poco de desorden, ¿no? Por ejemplo, en estas partes en donde yo hacía pues un cálculo, ¿no? De cuánto te da de intereses un banco por poner tu dinero a plazo fijo, ¿no? En el caso de BBVA, de 2,000 millones al año, que estás hablando más o menos de 165 millones de pesos mensuales, ¿no? Y lleva 15 años más o menos generando este retraso en los pagos. Pues imagínense la cantidad de dinero que es retrasar en esos temas los pagos del SAT, ¿no? Por otro lado, pues también por ahí emitía una opinión en donde pues les decía con respecto a lo que le está pasando a Laura Burgués y a estos periodistas, pues nosotros por eso escogimos el camino independiente, ¿no? Porque somos libres, más libres de lo que podríamos, de lo que ellos son, porque ellos obedecen una línea. Ahí puse otro video en mi Twitter en donde afirma Salinas Pliego que él pone la línea en su medio y que cualquiera que evite que salga de esa línea, pues es calle, así se lo dice Adela Micha. Entonces, pues nosotros hemos entendido que el camino independiente es mejor, que es una labor más difícil, es mucho más difícil llegar a las audiencias, pero también es una labor mucho más libre y mucho más
sólida a la hora de ir avanzando, porque cada paso que das te lo vas ganando poco a poco y vas creando un piso muy firme, como lo ha hecho Sin Censura, como lo ha hecho los Reporteros MX, Sin Línea y Noticiero en Redes. Entonces, pues aquí estamos trabajando juntos para para pasar este cambio y pues bueno, vamos a darle. Aguántenme tantito porque me enteré que el Chihuahua están color de hormiga. Ayer la querida Andrea Chávez, quien será próximamente senadora, eso no me queda la menor duda, la diputada federal por Morena, la querida Andrea Chávez, quien en su momento formó parte de nuestro grupo de analistas aquí en Sin Censura, subió este video hablando de la situación horrorosa en relación al gobierno que encabeza Maru Campos por allá en Chihuahua. Lo que vivimos todos los días las y los chihuahuenses ya es noticia nacional. Según el INEGI, Chihuahua es el estado con mayor número de víctimas de la corrupción en todo el país. Cifra que, por cierto, se duplicó desde 2021 cuando la panista María Eugenia Campos llegó al gobierno del estado. Moches a los empresarios, sobornos para realizar cualquier trámite y pagos ilegales a cambio de cualquier servicio llenan los bolsillos de funcionarios corruptos e indolentes que guardan una parte de lo que le roban al pueblo para pagar sus campañas e intentar comprar tu voto acercándose el día de la elección. No es grilla, no es discurso, es la realidad lamentable que hoy vive nuestro estado. Para que tomen nota en todo el país aquellos que alguna vez pensaron en votar por el PRI o por el PAN. Como decía el preciso, están muy nerviosos, andan entregando despensas, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. La querida Andrea Chávez, a quien le mando un saludo y también le agradezco la confianza y que haya hecho circo, maroma y teatro para estar en Sin Censura. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, hoy metido en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, los equipos de análisis y bueno, con el compromiso que él asume al tomar estas decisiones, llega Sin Censura. Javier, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo te va? Muy bien, Vicente, me da mucho gusto, como siempre, saludarte, platicar contigo, por supuesto, muy respetuosamente saludar a todo el público que te sigue, que te es muy leal y que particularmente el día de hoy te manifestamos nuestro aprecio y, por supuesto, nuestro respaldo. Gracias, Javier, gracias. Javier, la cosa en Chihuahua, por más que la quieran tapar, está de la fregada, ¿no? Maru Campos encabeza un gobierno que hace noticia tal vez, híjole, ¿cómo decirlo? Como no lo había sido Chihuahua desde tiempos incluso de las muertas de Juárez. Qué fuerte lo que estoy diciendo. La corrupción rampante en el estado con Maru Campos a la cabeza, Javier. Sí, yo creo que lo que ha publicado el INEGI al presentar la nueva Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 es el reflejo de una descomposición que se vive en Chihuahua en muy diversos ámbitos. Obviamente, es el resultado del regreso de la corrupción a través de este grupo político, el maruduartismo, que es uno de los grupos más corruptos dentro del PRIAN y que operó tanto en el gobierno de Duarte como ahora opera en el gobierno de María Eugenia Campos. A mí, sinceramente, Vicente, no me sorprende los datos que ha presentado INEGI. Tampoco lo celebro, porque me parece muy lamentable y me resulta verdaderamente una tragedia que en solo 2 años, lo que lleva a María Eugenia Campos exactamente en su administración, haya conseguido el primer lugar en la tasa nacional de víctimas por actos de corrupción. Esto es muy penoso, es muy vergonzoso, pero estaba dicho.
nadie puede decir que no se fue advertido de que esto iba a suceder, porque cuando los corruptos regresan, todo se descompone. Y desde el principio de su gobierno, mandó señales de promover y procurar y proteger al exgobernador, porque su alianza con César Duarte es indisoluble. Y esa alianza indisoluble la ha comprometido incluso a generar una abierta, una cínica, una descarada protección a toda la pandilla de cómplices corruptos de César Duarte, que reciben el respaldo de ella, incluso que ella misma, junto con ellos, ha fraguado y configurado toda una embustera operación con la que ahora pretenden pasarse como torturados psicológicamente los que saquearon al Estado, enfrentaron procesos penales, incluso tuvieron que purgar penas en prisión y algunos otros devolvieron incluso el dinero. Todos estos mensajes han tenido una afectación en el ambiente de los servidores públicos del Estado. Es claro que cuando desde el principal cargo de responsabilidad en una entidad se manda el peor ejemplo de todo, pues abajo las estructuras terminan diciendo, ¿y nosotros por qué no? Es que desde que empezó María Eugenia Campos, Vicente, empezaron los actos de corrupción. Bueno, primero, pues un control absoluto de los tres poderes. Se hizo del Poder Judicial, ahí le entregó a César Duarte la presidencia del Poder Judicial para una ahijada política de él, que es la magistrada Miriam Hernández Acosta. Ha controlado al Congreso de una manera unipersonal, ya incluso controla al Instituto, al Instituto Estatal Electoral, sí, a los órganos electorales del Estado de Chihuahua, porque llegó esa forma, regresó esa forma de controlarlo todo y también junto con ello, pues, la corrupción. Entonces, el que Chihuahua hoy tenga crecimientos de más del 100%, tanto en una tasa nacional de víctimas de corrupción, así como haya crecido en más de 100% quienes han enfrentado problemas para realizar un trámite, o sea, la tasa de actos de corrupción en trámites se duplicó, aumentó 107%, y también el porcentaje de la población que enfrentó algún problema en la realización de trámites de pagos y servicios se incrementó en casi 62%, y por lo tanto, Chihuahua es uno de los 4 estados del país en donde la percepción de corrupción como un acto frecuente o muy frecuente es de los más elevados, el 84%. Bueno, estos datos contrastan, y lo tengo que decir como es porque incluso está acreditado en otras encuestas y sondeos que se hicieron, pues que se ha duplicado de como nosotros dejamos en el último año las cosas en Chihuahua, no solo bajo esta misma encuesta en SIG, que se realiza cada 2 años y ha coincidido exactamente en el periodo que va de su administración. Hubo otros instrumentos de medición de política pública, particularmente en el tema de corrupción, que a nosotros nos colocaron hace 3 años en el primer lugar nacional de los estados con menos corrupción. Y no es una fuente que yo pueda decir es afín o cercana, pues lo hizo ni más ni menos que la Coparmex en una medición de corrupción en las entidades federativas. Esta tragedia, pues, que estamos viviendo, pues solo se refleja en estos números, pero ha tenido que ser la encuesta del INEGI la que finalmente descubra y desvele esa realidad, porque en Chihuahua, mi estimado Vicente,
pues se genera un enorme control de medios de comunicación. Bueno, ha destinado más de 870 millones de pesos en 2 años de periodo a presupuesto de medios de comunicación. La misma estrategia de César Duarte, la de cooptar, la de corromper, la de controlar a los medios para hacer sus trapacerías. Y vaya que hay un listado enorme de hechos de corrupción que obviamente han generado también toda esta percepción y esta falta de confianza social en su gobierno. O sea que allá sí se tapa el chayote como publicidad oficial, allá sí funciona el cañonazo, Javier. Bueno, es Chihuahua de las entidades que más recursos destina a medios de comunicación. De hecho, es la escuela de César Duarte. Hay que recordar, estimado Vicente, que una de las formas de la corrupción de Duarte, pues no solamente fue el ser un corrupto, el crear una red de corrupción, fue corrupto y corruptor. Y uno de los mecanismos que utilizó fue la llamada nómina secreta, de la que María Eugenia Campos fue parte, de entregas ilegales de dinero, siendo diputada local. No solo ella, el actual fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, también estaba en esa nómina secreta, también recibió dinero ilegal del exgobernador César Duarte. Había mecanismos de cooptación para el silenciamiento o para conseguir votos en el Congreso o simple y sencillamente para conseguir el ocultamiento. Una de las grandes partidas que se utilizó para acallar o para ocultar la corrupción de Duarte fue incrementar el presupuesto de medios de comunicación, que en el último año de Duarte llegó a ser de 1,100 millones de pesos. Y en este sentido, pues a mí me dejó muy mal acostumbrados a los medios, como podrás comprender. Yo tuve que hacer una reducción considerable de esos recursos porque es inmoral, es ilegal, Vicente, destinar esa cantidad de recursos públicos frente a necesidades urgentes, claro, frente a rezagos sociales de mucho tiempo, ¿verdad? Y dedicar solo para el ocultamiento. Yo reduje más del 84%, casi el 85%, los recursos en materia de publicidad oficial. Sí. Ella, el primer año, disparó de nueva cuenta la cifra. Al día de hoy, en los 2 primeros años de su gobierno, ha ejercido un presupuesto de 872 millones de pesos. Mira, son estos temas, más ese cogobierno que tiene con César Duarte y cómo han ido al control del Congreso, de las universidades, del Poder Judicial, del Instituto Estatal Electoral. Hoy mismo, por ejemplo, la gobernadora pretende sacar de la contienda, esto es interesante que se le pudiera echar un ojo a este tema, a varios candidatos a diputados por Morena, que ahora son diputados locales, ¿sí?, y que están buscando su reelección y que en términos reales pues han sido la oposición en Chihuahua estos años, particularmente varios de estos diputados, particularmente pues el diputado Cuauhtémoc Reyes, la diputada María Antonieta Pérez, la diputada Leti Ortega, el diputado Óscar Castrejón. Bueno, son varios los diputados, pero este grupo que ha sido ostensiblemente crítico de la gobernadora, que le ha señalado, denunciado sus excesos, sus abusos, pretende la gobernadora impedir que vuelvan a reelegirse. Y a través de una de sus instrumentos, otra diputada en el Congreso de Chihuahua, que le ha sido funcional para muchas tareas, han presentado una impugnación y están maniobrando en el Instituto Estatal Electoral para tratar de
cancelarles el derecho que tienen a presentarse en nueva cuenta como candidatos. Pero señalo este hecho porque junto con este control que ha venido realizando de casi todo, pues también aparecieron a muy temprana hora del gobierno no solamente esta connivencia con el duartismo, están en cargos muy importantes exfuncionarios de César Duarte, ni más ni menos el secretario general de gobierno, el fiscal general del Estado. Han aparecido también actos de corrupción y además de una manera cínica. Mira, empezó regalándole un terreno a uno de sus patrocinadores de campaña, un terreno con un valor de 137 millones de pesos, obviamente disfrazado como de apoyo a la promoción de la inversión extranjera, pero un terreno a un multimillonario de Chihuahua que no se justifica. Y luego también empezó haciendo una serie de reembolsos a quienes le habían apoyado en la campaña. No sé si te acuerdas, porque además fue muy sonado este caso a nivel nacional, sobre todo en el sector cultural, que destinó 38 millones de pesos para apoyar una obra de teatro que tuvo 12 funciones. Sí, así como lo escuchas, 38 millones de pesos, 34 millones de pesos dizque para apoyo a la obra y otros 4 millones para difusión, para 12 funciones. La gente la ha visto también despilfarrar. Como es un gobierno de fachada, invierte mucho en imagen. Oye, solo en la escenografía del segundo informe de gobierno se gastaron 12 millones de pesos. En el grito de independencia, una ceremonia y una fiesta que costó 40 millones de pesos. A ver. Estuvo buena la peda. No, a ver. Y bueno, esos son casos de una ostensible despilfarro. Pero también, y esto es muy importante decirlo, ha adjudicado de manera irregular cuantiosos recursos a inversiones de seguridad, a empresas, por cierto, muy cuestionables. Uno de sus proyectos presumiblemente más relevantes, que ha constituido todo un fracaso, es la plataforma Centinela, un sistema de videovigilancia en donde adjudicó 4.710 millones de pesos a la empresa Seguritech, que es una empresa muy cuestionada, que tiene incluso varios procesos abiertos en distintas entidades federativas y en la propia Auditoría Superior de la Federación. Y luego ha otorgado contratos multimillonarios a las empresas de su hoy prometido en la compra de vehículos. Bueno, digo su prometido porque ella misma ha anunciado recientemente que contraerá nupcias con el empresario Víctor Cruz Rusek, a quien le ha otorgado más de 50 contratos de compra de vehículos. Entonces, todos estos temas pues se han ido conociendo por distintas formas, particularmente a través de redes sociales, porque los medios de comunicación de estas cosas no publican nada o publican muy poco o llegan incluso a distorsionar la información, ¿verdad? Los datos. Entonces, no me extraña pues que con todo este tipo de acciones que han llevado a cabo, hoy tengamos estos números del INEGI en el estado de Chihuahua. Es lamentable, es triste porque pues, el afectado es la gente, la sociedad, el pueblo de Chihuahua. Para cerrar esta oportunidad, algo que te voy a pedir que respondas, pero también invitar para que ustedes, los protagonistas políticos en México, estén presentes en los medios independientes, alternativos, digitales. Están esperando en línea para que regrese con ellos el maestro Jacobo El Necabé, de Noticiero en Redes, que tiene una gran audiencia en las mañanas, los reporteros MX con Amir Ibrahim y Manuel Pedrero, que están marcando diferencia
en las plataformas digitales, y Sin Línea MX con el maestro Eric Gutiérrez. Te los menciono porque también nosotros estamos al pendiente de estas noticias, pero necesitamos que los protagonistas como tú estén presentes en nuestros espacios. Si no hay dónde hablar o hay un cerco informativo en los medios corporativos, demos la batalla en los medios independientes. Yo te lo he demostrado que siempre estoy esperando platicar contigo para hablar de estas cosas, y en ese sentido, pues como expanista, también te tengo que preguntar, ¿cómo ves la encuesta de Reforma, que significa un clavo en el ataúd del PRIANREDE, políticamente hablando? ¿Cómo ves a estos panistas como Maru Campos, hipócritas como Santiago Taboada, que dicen yo no veo, yo no oigo, y se hacen tontos porque la hipocresía pues es lo que permea en estos grupos? Te lo pregunto a ti como expanista. Afortunadamente, ¿cómo dicen? Es de sabios cambiar de opinión, y has cambiado de camino, y qué bueno, Javier Corral, a pesar de que en algún momento en Sin Censura me dijiste, yo no voy a terminar en Morena, afortunadamente estás de este lado, y qué bueno, Javier Corral, ¿cómo te ha ido también en este esfuerzo para que Claudia Sheinbaum se convierta en la primera presidenta de nuestro país? Y pues estos intercambios que seguramente te han llevado a decir sí, a pesar de que en algún momento fue un no, y que me lo habías dicho aquí en Sin Censura, Javier. Bueno, yo, como tú sabes, y lo he dicho en varias ocasiones, yo fui invitado por la doctora Claudia Sheinbaum, de quien también hace mucho tiempo te ofrecí y te dije con toda claridad que me parecía que ella debía ser no solamente la candidata del movimiento López Obradorista, sino la próxima presidenta de México. Pero como te lo dije entonces, también te lo reitero ahora, no me he afiliado a Morena, no soy miembro de Morena, ni pienso serlo. Me han hecho Javier, ya, no, ya. Ponle la firma ahí, estampa la firma. No, yo he sido invitado, además, en esa condición como candidato externo, primero a un grupo muy importante que ella conformó, un grupo externo, más incluso de carácter plural, para fortalecer el proyecto de nación que ya había elaborado Morena y que requería de un complemento en términos programáticos. Me invitó particularmente a participar en ese grupo para la construcción del programa de gobierno en el eje temático de gobierno honesto y combate a la corrupción. Ahí es donde yo he estado trabajando y acompañándola, y por supuesto en donde yo estoy absolutamente convencido que no solamente habrá de continuar esencialmente el proyecto social y político del presidente López Obrador, sino que también habrá de fortalecerlo pues con su propia impronta, con su estilo, con su capacidad y con sus nuevas propuestas y proyectos para continuar en un modelo de gobierno en el que en su esencia de compromiso con los más pobres estoy absolutamente de acuerdo. Y luego, te lo digo con toda claridad, pues me he sentido muy bien recibido por ella, por el equipo. Ella me ha otorgado un gran respaldo, una gran confianza. Yo creo en la doctora Claudia Sheinbaum, sé de su integridad personal, no de ahora, de mucho tiempo, de su austeridad, el profesionalismo con el que se maneja, el cuidado con el que ella lleva las cosas, porque tiene una gran capacidad de trabajo, pero también tiene un gran método de trabajo. Entonces te respondo, me ha ido bien. Yo respeto mucho a los grandes sectores de la izquierda que construyeron este movimiento de Morena, y sobre todo el ala que a mí me parece pues más admirable es el ala genuina, histórica, auténtica del López Obradorismo, porque también en Morena pues hay de todo ya, y hay que tener cuidado con ese crecimiento. Eso es algo que de una manera yo muy cuidadosa, respetuosa, pero sinceridad les he dicho a varios,
Hay que tener cuidado con una etapa en la que el crecimiento es exponencial, pero en el que puede llegar de todo y no necesariamente aquellos que quieran contribuir a fortalecer el proyecto de opción preferencial por los que menos tienen, por los más pobres de México. Dicho esto, bueno, la encuesta de Reforma, a mí me parece que lo que refleja es el gran fracaso del PRIAN en tratar de denostar, de denigrar, con una campaña calumniosa, con una guerra sucia, la figura de Andrés Manuel López Obrador y su lance histórico en favor de los más pobres. He dicho que no entendieron, no comprendieron, jamás pudieron asimilar el fenómeno popular y social que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de una histórica reivindicación de los más pobres de México, de los que fueron excluidos, humillados, de los que fueron empobrecidos. Y por eso, hace 18 años, y por eso hace 12 años y 6 años y ahora, se concentran en tratar de descalificar al personaje que emergió como el gran reivindicador social de los más pobres de México. Es también la conexión extraordinaria que el presidente logró, no solamente a través de su narrativa, de su discurso, sino de acciones de gobierno que terminaron conectando y vinculando para siempre a la gran mayoría del pueblo de México con él. Y mira, si la encuesta de Reforma es interesante, porque, oye, regresa López Obrador al final de su gobierno, termina casi como empezó. O sea, es un fenómeno. Yo creo que en varias décadas será irrepetible por el carisma con el que tiene, por la capacidad, la destreza, la magia con la que él logra comunicarse y conectarse con el pueblo. Pero no había habido un caso en donde un presidente de México terminara incluso con un poco más de la popularidad que con la que entró. Ese 73% también es coincidente con un hallazgo muy importante en esta encuesta que he comentado, porque la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental no solamente mide la calidad de los servicios públicos en la relación ciudadanos y gobierno, mide también la percepción de la corrupción, pero mide también la confianza en las instituciones. Y mira, en eso hay un contraste enorme. Comentamos el caso de Chihuahua, de cómo en 2 años se duplicó la tasa de víctimas de corrupción y cómo Chihuahua está hoy en el primer lugar nacional en corrupción. Bueno, a contrario sensu, en un contraste extraordinario, el dato que aporta la encuesta en el ámbito del gobierno federal es impactante. La confianza en el gobierno federal se incrementó 33.6%, casi 34 puntos entre el 2017 y el 2023. Mira, en el 2017, la población que manifestó confianza en el gobierno federal fue de 25.5%. En 2023 es de casi el 60%. Ese hecho coincide con muchas de las encuestas que se han hecho en medios de comunicación. El de Reforma se decía que no era tan confiable, que porque tenía un alto índice de rechazo. Pues yo te estoy hablando de la del INEGI, que es uno de los instrumentos estadísticos más confiables, además con una metodología muy decantada, muy rigurosa, muy supervisada, en un levantamiento de 46,000 viviendas en 32 entidades federativas. Y el dato que sale es un incremento de 33.6%. En términos reales, creció 138% la confianza en el gobierno federal, pero no solo en la confianza. A diferencia, por ejemplo, de lo que hoy pasa con el PRIAN en el estado de Chihuahua,
en materia de percepción de la corrupción, a nivel nacional se reduce 8.8%, ¿sí? En la tasa de población que experimenta un acto de corrupción de manera directa, a nivel nacional se redujo un 11.2%. Entonces, son datos que te confirman que ni la campaña narcopresidente ni narcocandidata han funcionado, que en realidad lo que fracasó fue esta estrategia semiótica y mediática que presentaría a Xóchitl como un fenómeno que no fue. Recurrieron otra vez a la guerra sucia y les fue peor. En lugar de que se afectara la imagen del presidente, está revalorizada. Pues es un fenómeno político histórico que hay que estudiar desde muchos puntos de vista. Claro. Y que lo que hace Vicente es pues confirmar que el proyecto de la 4T tendrá una continuidad esencial, y luego pues los ajustes que todo cambio de gobierno, y particularmente por virtud del perfil y de la capacidad de Claudia Sheinbaum, se esperan en los próximos años. Me da gusto escucharte, Javier. Por favor, no nos dejes claro tanto no, tiempo. Oye, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿eh? A ver, hoy pues la tenemos en las redes sociales, aunque luego también muchas de las estrategias mediáticas de golpeteo permanente en medios también ya tienen una estrategia de manejo en redes sociales. Estoy seguro que ya los conoces, pero Ceci, póngame a los compañeros que han estado pacientemente esperando mientras converso con Javier para que él los identifique también plenamente. Ahí está Manuel Pedrero, ahí está Eric Gutiérrez, Amir Ibrahim, Jacobo El Necabé, y es para mí importante, Javier, este acercamiento, porque la audiencia se da cuenta, y porque además, como digo, incluso antes de que le entraras a la campaña de Claudia Sheinbaum, yo siempre te he dicho que te respeto, que siempre agradezco tu generosidad con Sin Censura. Pues esto es importante también, los medios por los que se den a conocer estos mensajes, porque como bien decías tú, esto no se va a dar a conocer en los medios corporativos, en los medios tradicionales. Bueno, simplemente vean ustedes cuál ha sido el manejo de los medios de comunicación al darse a conocer la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental. A ver, esta encuesta del INEGI, si hubiera traído mínimamente así un punto porcentual que hubiera aumentado a nivel nacional la tasa de corrupción, o que hubiera aumentado la prevalencia, la incidencia, o que hubiera bajado 5 puntos porcentuales la confianza del presidente, sería 8 columnas en todos los periódicos, en todos los medios. Bueno, no ha llamado la atención de ninguno, porque son muy buenos datos para el presidente López Obrador, para el gobierno federal, incluso son muy buenos datos para la Ciudad de México. A ver, en contraste con lo que acabamos de hablar de Chihuahua, el hallazgo de esta encuesta en la Ciudad de México realmente es muy alentadora, porque pues es parte también de lo que hará la doctora Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Muchas de las cosas que esta encuesta ha hablado, pues tendrá que reflejarse también eso en el gobierno que ella encabece. Entre 2017 y 2023, doy un dato que tengo por aquí muy rápidamente para comentar lo de la Ciudad de México, que tampoco se le ha dado mucho vuelo, vamos a decir, en los medios tradicionales, ¿no? Se redujo 8.5% la percepción en corrupción y se redujo en 23.9%, casi 24%, la tasa de población que experimentó de manera directa al menos un acto de corrupción en la Ciudad de México. También se redujo en este mismo periodo 39.8% la tasa de actos de corrupción en la Ciudad de México, y la confianza social en el gobierno de la Ciudad de México se triplicó. Entre 2017 y 2023 se incrementó 31.1%. Esto es, pasó
no 31.1%, 31 puntos, de 14.4 a 45.5, casi 200% un incremento. Entonces, estos datos no tienen mayor trascendencia. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que hay un acuerdo de la élite mediática, económica y con el PRIAN para magnificar lo que le pegue a la 4T y para ocultar lo que le beneficie. Afortunadamente, pues tenemos estas cauces que ya no son alternos, ya son más vivos que los propios medios de comunicación tradicionales, que ya muy poca gente incluso los fuma. Pues yo te agradezco, Javier, por tus generosas palabras. Espero que nos veamos en Chihuahua o en la Ciudad de México muy pronto aquí en Sin Censura, pero siempre comprometidos con estos temas. Te mando un abrazo y estamos al pendiente, Javier Corral. Un abrazo a todos y felicidades por el esfuerzo que están realizando, pues son una ventana precisamente frente a la censura, frente a quienes conspiran contra el derecho de la sociedad a estar informados. Muchas gracias por eso. Te mando un abrazo, Javier. Hasta luego. Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, y mi querido, te veo, te escucho. Que me invitaste. No. Bueno, ahí me Perdón, escuchan. sí. Yo respeto mucho porque de verdad es un privilegio que nos hayas invitado a todos a tu casa. Yo respeto cuando me invitan a una casa. A mí me cuesta creerle a los panistas, fíjate. Yo te lo digo de verdad y no es un ánimo ni de ofender al señor Corral, y lástima que no pudimos interactuar. Ojalá. Seguramente está viendo y escuchando. Bueno, siempre ojalá, lo hace, Jacobo. No, yo lo sé. Por eso voy a intentar ser muy puntual. Yo creo que hay cosas que no podemos pasar por alto que hizo el PAN durante muchos años. Qué bueno si este señor dio un paso al lado y se quitó y se sacudió de eso, lo felicito. Pero ojalá, estimado Vicente, en esa reflexión tan profunda que se hace de que hoy hay chapulines, esto y el otro, que me queda claro que siempre va a haber gente que va a querer brincar a un proyecto ganador. Ojalá y realmente no se le dé entrada a personajes que tuvieron vínculos con el PAN, con ese PAN tan agrio que dañó a nuestro país. Me da mucho gusto, por otro lado, el hecho de que hay una crítica a lo que sucede con una gobernadora muy mediocre, y espero que esto no moleste a nadie, pero que además refleja lo que es el PAN, esta señora Maru Campos. Todo lo que decía me parece muy relevante, estimado Vicente, y nada más para cerrar y ser muy claro, me gustaría decirte, Vicente, que si ya no son panistas, ojalá y contribuyan con las autoridades. Por ejemplo, en el caso del señor Corral, yo creo que debe tener información de cabeza de vaca, o me gustaría saber cómo se decidió la candidatura de la señora Maru Campos después de lo que vimos hace poco, estimado Vicente, donde los del PAN y los del PRI acordaron en una hojita que hasta notarías se iban a repartir, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, que sí. a mí me gustaría saber, en un acto de reflexión, sin entrar en una polémica mayor, y reitero, con el respeto a tu casa, a tu audiencia. Tú échale. No, y tampoco se me hace justo que el señor, viene en buena onda a una plática y que se le reciba con macanazos, ¿no? Él ya sabe, él ha sentido el fuego también de tu servidor, así que sí. Él ya sabe a dónde viene, mi querido Jacobo. Era para que no me quería quedar porque no podemos en esto, no sé qué opinen ustedes, tampoco ser tan como si no hubiera pasado nada. Yo creo que debemos de exigir lo que vimos en el aeropuerto de McAllen, a este cabeza de vaca, junto con Marco Cortés, y una maleta que lleva Marco. ¿Qué llevaba la maleta? Habrá quien diga, no, pues llevaba camisas de Xochitl, Jacobo. Te voy a contar una anécdota, nada más quiero aprovechar tu tan digno espacio, Vicente. Yo me acuerdo de un caso de un panista, que no sé si lo conozca el exgobernador de Chihuahua, tal vez sí. Paco Rojas en Chiapas. ¿Qué crees que hizo Paco Rojas? En las maletas me recordó, pero el caso de Marco Cortés.
en maletas, metió billete que le dio un constructor y lo grabaron, un constructor, por cierto, poblano, y ahora busca ser candidato del PAN en Chiapas. No sé para qué le vaya a alcanzar, si para una regiduría o para no sé, pero al final ese es el panismo. Por eso me preocupa que nos tengan distraídos. Por un lado anda brincando una señora haciéndose ahí la simpática y por el otro lado las maletas seguramente están rolando por todos lados. Ese es mi punto de vista, estimado Vicente, y disculpa la interrupción. No, qué chulada, y así me gusta, y yo les quiero agradecer su paciencia, ¿no? Porque no estaba presupuestado que entrara Javier Corral, pero era importante todo esto que nos dijo, que es lo que hemos estado hablando, el cerco mediático o cómo manipulan los medios de comunicación tradicionales lo que es noticia y lo que no para sus audiencias. Manuel Pedrero. Sí, la verdad es impresionante saber también este reconocimiento que hace Javier Corral a los medios de comunicación, pero ojo, a los tradicionales en torno a que ya no se les fuma, que ya no hay tanta confianza, ya no hay tanta credibilidad. Allá en el cuarto grado compartíamos un dato, y es que según Comunicación Social, Presidencia de la República posicionaba las redes sociales con el margen del 40% en torno a impactos que los mexicanos se informan de situaciones políticas, y pues en ese 40% desde luego que se encuentran las redes sociales, los canales de YouTube y demás. Creo que va a ser bastante interesante ver cómo se da el tratamiento mediático cuando haya escándalos del PRIAM. Por ahí, y yo invito a toda la audiencia de Sin Censura a que vayan a mi perfil de Twitter, Manuel Pedrero, también te lo enviamos por ahí, Vicente, porque esto que vamos a mostrar, Chente, compañeros, es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación tradicionales hacen como que no ven. El día de ayer, Clara Brugada, candidata de Morena a la Ciudad de México, fue a La Ibero. Bueno, curiosamente, Televisión Azteca ya estaba ahí listo con las cámaras para checar una supuesta manifestación de estudiantes de Ayotzinapa que le estaban echando el costal a Clara Brugada, cuando Clara Brugada no tiene nada que ver con Guerrero, nada que ver con el caso Ayotzinapa, y eventualmente la prensa del caso Ayotzinapa, de los padres de familia, dicen que no tienen nada que ver con la manifestación que se dio fuera de La Ibero. Televisión Azteca, Televisa, todos los medios de comunicación tradicionalistas le dan foco a eso. Y hoy que Santiago Taboada fue a La Ibero, pasó una cosa que no estoy viendo que ningún medio de comunicación retome. Una estudiante de La Ibero le recrimina a Santiago Taboada las conversaciones que Sin Censura ya puso en su momento también, de cómo Santiago Taboada afirmaba con sus compañeros panistas en una conversación de BlackBerry por allá del 2011, que iba a intercambiar a sus secretarias si ganaba el partido de fútbol los Pumas o las Chivas. Iba a intercambiar sus secretarias para que sostuvieran relaciones los miembros del cártel inmobiliario. Hoy un estudiante, Vicente, compañeros, en La Ibero, le increpa a Santiago Taboada eso, y resulta que dijo que eso fue hace 30 años, que eso fue en BlackBerry. Y también luego le acomoda y dice, es que es un montaje y no hay medios de comunicación tradicionales que estén difundiendo esa intervención del estudiante. Y yo exhorto, dentro de los parámetros del cariño y la amistad, a Sin Línea, a Sin Censura, a Noticiero en Redes, en Reporteros MX, haremos lo propio de difundir ese material, que los mexicanos conozcan cómo hay estudiantes también que increparon al candidato del PAN, Santiago Taboada, líder del cártel inmobiliario, y de cómo lo pusieron en aprietos, porque en lo que a mí respecta, yo no he visto cobertura de otros medios en torno a este caso, Vicente. No, lo vamos a buscar, mi querido Manuel, y retomar de lo que has publicado tú ya en tus redes sociales con mucho gusto, porque me parece una locura que quien quiere ser jefe de gobierno diga que eso ya ocurrió, pero desde hace mucho. Mi querido, sobre lo que dijo Javier Corral, lo que quieras agregar tú sobre las encuestas del Reforma, tus reflexiones para ir cerrando esta mesa que se ha extendido, pero que además veo que la audiencia la aprecia. Sí, Vicente, mira, respecto a la participación de Javier Corral, bueno,
Yo en muchas ocasiones he reiterado que entiendo el pragmatismo de Morena, entiendo que los estatutos ordenan que haya un cierto número de candidaturas externas, entiendo que quieran atraer perfiles de alguna manera competitivos. No comparto ese pragmatismo, pero bueno, lo entiendo de alguna manera. Como también entiendo el fundamentalismo de algunos compañeros de Pro 4T o de Morena que quisieran que todos los perfiles que se propongan para los puestos de elección popular fueran bases de Morena, ¿no? Cuando, bueno, pues hay mucha gente de Morena que ha trabajado intensamente. Tenemos a Andrea Chávez, que hablábamos ahorita y que fue la que introdujo el tema con la que introdujiste el tema de Maru Campos a la mesa, ¿verdad? Gente que ha trabajado mucho, pero también hay que reconocer, hay muchos perfiles en las bases de Morena que simple y sencillamente no aportan, ¿verdad? Y ahora, dentro de ese pragmatismo, yo creo que también hay sus niveles, hay diferencias, ¿no? A pesar de lo que nos recordó el maestro Jacobo, de lo que hizo en la crisis del agua, el entrevistado Javier Corral, a pesar de eso, bueno, pues podemos decir que no es igual una candidatura para Javier Corral que una, por ejemplo, a Sergio Mayer, ¿no? Sergio Mayer no tiene absolutamente nada que aportar al movimiento, cuando Javier Corral sí tiene algo que aportar, independientemente de sus orígenes, sí tiene algo que aportar. Para empezar, algo como dijo, me recordó la frase de José Martí, ¿no? Cuando fue a los Estados Unidos a cambiar poemas, a vender poemas para comprar armas para la Revolución Cubana. Le preguntaron que cómo le había ido en Estados Unidos y él dijo: he vivido en el monstruo y le conozco las entrañas. Entonces, Javier Corral ha vivido en el monstruo y le conoce las entrañas, y necesitamos ese conocimiento, ¿verdad? Necesitamos saber el teje y maneje interno para poder combatirlo. Y tanto daño les hace la salida de Javier Corral al PAN, tanto daño les hace que andan por ahí promoviendo un supuesto documental en su contra, ¿no? Que lo trata de descalificar, de denostar, y lo anda proponiendo precisamente los amigos de su ex partido. Entonces, sí le tienen miedo a lo que sabe Javier Corral, y que probablemente esté tratando de atraer ese conocimiento la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ese documental sale, como acostumbra la mafia, ¿no? Que castiga de forma fatal y definitiva el romper aquello de la omertá, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí tiene que aportar, sí tiene algo que aportar para el movimiento. Deberíamos de tomar eso, y bueno, pues si hay reservas de su comportamiento, pues esperemos, ¿no? Porque al hombre, a la persona, al ser humano, se le debe juzgar no solamente por una parte de su vida, no solamente por algunos de sus actos, sino por todo el completo actuar durante su vida. Por eso tanto insiste Andrés Manuel que quien debe juzgar a cada uno de nosotros tiene que ser la historia, porque tenemos que ser juzgados por toda la actuación en toda nuestra vista, ¿verdad? Sí, yo creo que pues por ahí deberíamos de tomar la candidatura de Javier Corral, ¿verdad? Y creo, bueno, pues dejaremos para más adelante las conversaciones sobre la encuesta de Reforma. Así es. Amir Ibrahim, vamos a cerrar contigo. Bueno, yo veo, a mí sí me agrada que un personaje que estaba en el panismo como Javier Corral de repente pues reconozca que la mejor opción
que él la conoce y la ve y atestigua, que es la doctora Claudia, ¿no? O sea, es un reconocimiento de la derecha, ¿no? Digamos, donde hace y dice que este candidato de izquierda pues es la mejor opción para el país. Yo pues más o menos conozco un poquito lo que sucedió en Chihuahua, no soy experto en lo que sucedió, pero pues el duartismo allá estuvo cañón, o sea, fue una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, la lucha que desencadena en su gobierno Javier Corral en ese momento contra esa persecución, esa corrupción, pues bueno, era notoria y pública en muchos espacios de comunicación, ¿no? Yo sí, ahorita creo que hasta le clausuraron su librería, ¿no? Porque ahorita puso una librería y que se la mandan a clausurar, ¿no? O sea, ¿en qué daño puede hacer una librería a este país, no? Y no importa quién la ponga, ¿no? Y bueno, yo creo que ese reconocimiento de muchos actores políticos de otras facciones o otras ideologías, podríamos decirlo así, ¿no? Pues están empezando a darse cuenta o a reconocer y apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo sí creo que es una posición correcta en donde lo hace Javier Corral, porque él dice, yo no me he afiliado a Morena, pero eso no quiere decir que no apoya a la doctora, o sea, es decir, y también hace una crítica, digamos, a mi punto de vista, constructiva y que creo que hemos venido discutiendo muchos en Morena, o sea, todos los que en el movimiento acerca de digamos, inclusión de muchos personajes a las candidaturas de Morena y a la vida pública de Morena, y a los cimientos de Morena, de que son, pues bueno, pues priistas y panistas, ¿no? Ahí está Rommel Pacheco, ¿no? En cómo se llama en Yucatán, que ha sido altamente criticado su candidatura, ¿no? Y que bueno, que ellos sí se meten a Morena, o sea, sí se meten al partido como tal, ¿no? En este caso, Javier Corral fue claro, dijo, yo no estoy en Morena, no estoy afiliado, pero eso no quiere decir que no apoye a la doctora Claudia, que a mí se me hace bueno que tenga muchos apoyos de muchos sectores, pues, ¿no? Porque el país no nada más está construido por los de izquierda, ¿no? O sea, también hay gente, pues, más moderada, más de derecha, más conservadora y otro tipo de ideologías, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que lograr Claudia y que lo está logrando muy bien es precisamente el apoyo de muchos sectores de esta sociedad y que a la postre, pues bueno, va a llevarla a la presidencia de la República. Yo no tengo dudas de que ella vaya a ser la próxima presidenta. Y bueno, la encuesta que saca Reforma, pues bueno, pues un aviso del boletín de la derecha, ¿no? De decirles, güey, o sea, nos patearon, nos están pateando, nos están ganando, pues, ¿no? O sea, es una patada que les da el mismo Reforma a todos. Ellos si salen a llorar, aparte todos ellos pensando que Reforma, no, ¿cómo se atrevió a hacernos esto y no sé cuánto? Pues es que son los números. Claro. Ya, punto. Se acabó. O sea, van perdiendo y van a perder. Pues mi querido Amir Ibrahim, mi querido Jacobo El Necabé, mi querido Manuel Pedrero, mi querido Eric Gutiérrez, les agradezco mucho que hayan aguantado todo este tiempo aquí en Sin Censura. La audiencia se lo merecía ya y pues mi compromiso desde esta trinchera es seguir avanzando en este esfuerzo de todos los miércoles a las 9 de la noche en Cuarto Grado. Mi compromiso, más allá de que compartimos audiencia, que la audiencia sea la que decida. En las mañanas está Noticiero en Redes, al mismo tiempo que estamos transmitiendo nosotros, que la gente decida, que la gente tenga opciones. Ahí está el querido Jacobo El Necabé, el querido Hans Salazar y los compañeros que forman parte del equipo de Noticiero en Redes. Ahí están dando la batalla. Ahí están Amir Ibrahim, ahí está Manuel Pedrero en los Reporteros MX dando la batalla. Ahí está la querida Piro, el querido Eric Gutiérrez en Sin Línea MX también dando la batalla, como la damos nosotros. Y mil veces, espero que usted decida informarse en un medio independiente con todos nuestros pros y cons que regresar a la cajita estúpida. Gracias, Jacobo, gracias, Amir, gracias, Eric, gracias, Manuel, y nos vemos
en el camino o el próximo miércoles a las 9 de la noche en Cuarto Grado, en los canales de Noticiero en Redes, Los Reporteros MX, Sin Línea MX y Sin Censura TV. Pasen buena tarde. Gracias, compañeros. Gracias. Amigos.